Hola, muy buenas tardes. Por favor, los amigos, las amigas que están conectados me confirman si me están escuchando. Se escucha Perfectamente, perfecto. Muy perfecto. bien. Bueno, son ya 3:30. Vamos a comenzar en Se escucha punto. perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, bueno, lo primero, agradecerles a todos y todos su presencia y los que están conectados para participar en esta sesión, en esta asamblea, esta reunión que convocamos. Además, una reunión muy especial porque estamos convocando a las autoridades, a los profesores de la Escuela de Derecho de Caracas, a los profesores y las profesoras de la Escuela de Derecho en Guayana, a los profesores de posgrado y a los investigadores del Centro de Derechos Humanos, del Centro de Estudios Políticos de Gobierno, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también de la Clínica Jurídica. Entonces, estamos reunidos todas las instancias de la facultad para esta sesión o esta reunión, que agradezco infinitamente su presencia. Incluyendo, tengo que decirlo también, al TCU en Seguro, que también sus profesores y profesoras fueron invitados. Eh, Quiero comentarles que esta reunión en principio la quería haber celebrado hace unos días atrás, y no lo hice porque, como algunos sabrán, sufrí un accidente, tuve una fractura de mandíbula, no podía hablar. Apenas tengo 10 días que ya recuperé la posibilidad de mover la mandíbula y hablar, y por prudencia la fijé este día. Pero mi idea original era haberlo hecho 10 días atrás. En todo caso, creo que los tiempos demuestran que era importante hacer esta reunión. Yo diría que en este momento, más que una reunión oportuna, es una reunión urgente y necesaria, donde vamos a hablar o donde quiero exponerles lo que es los ejes y proyectos de la facultad, y en particular una invitación a organizarnos para concebir entre todas y todos los aportes que pudiésemos generar desde la facultad para este nuevo orden jurídico que se está anunciando y que se está desarrollando. Esa sería, a grosso modo, la agenda de lo que quiero conversar con ustedes en esta sesión. El, el plan temporal es: voy a intentar no excederme de un máximo de media hora y luego abrir un lapso de una hora, y si ustedes quieren más, pero por lo menos una hora, para oírnos, para que cada quien pueda hacer planteamientos, pueda hacer alguna sugerencia, pueda fijar su posición sobre lo que haya previamente sometido a la consideración de todas y todos. Comienzo entonces con la presentación, que, como les decía, lo que pretende es repasar estos ejes y proyectos muy brevemente para luego centrarnos en este, por llamarlo de una manera, nuevo orden jurídico que se está anunciando y que se está desarrollando y que lo está haciendo a una velocidad vertiginosa, y que por lo tanto estaría obligando a fijar posiciones y a organizarse lo antes posible. Bien, comienzo. Muchos de ustedes lo habrán visto, así que lo voy a hacer a muy alta velocidad. Simplemente repasar lo que son los ejes o los centros de atención que venimos desarrollando en la facultad. Son cinco, las 5 I. Lo que queremos es interactuar para que todas las instancias se junten, todas las instancias conversen y dialogan, que no hayan muros que nos separen los centros, institutos, escuelas, posgrados y pregrados, e inclusive que eso se abra hacia el exterior. En segundo lugar, y eso es básico para nosotros, la internacionalización con una doble mirada, y eso me gusta enfatizarlo siempre: no solamente escuchar lo que está ocurriendo afuera para descubrir lo que podemos insertar. Creo que tenemos cosas que también debemos mostrar afuera de lo que estamos haciendo en Venezuela, lo que estamos desarrollando, de nuestras capacidades y de cómo hemos sido capaces de afrontar todos los desafíos que hemos encontrado en el camino. Innovar en el sentido de que todos nuestros procesos, todos nuestros mecanismos, todas nuestras prácticas tienen que ser objeto permanentemente de revisión para mejorarlos, para adaptarlos, para descubrir nuevas opciones. Incidir, y eso tiene mucho con lo que vamos a hablar hoy, pensar en que nuestro trabajo no termina en las aulas,
que hay una sociedad afuera para la cual siempre hemos estado trabajando, la cual siempre hemos tenido en la mira y que está viviendo y estamos viviendo momentos donde es particularmente importante lo que nosotros podamos ofrecer a nuestro país en estos momentos. Es verdad que nosotros, la Universidad Católica Andrés Bello, eh, ha visto reducida su capacidad de incidencia por razones que no voy a explicar y que todo el mundo entenderá en los últimos años, pero hay algo que es verdad hoy en día. Nosotros seguimos como universidad teniendo un prestigio frente a todas las instancias, incluidas las instancias públicas, con lo cual ese prestigio en lo académico, en lo intelectual, nos puede llevar a abrir espacios de incidencia. Y eso es lo que creo que debemos aprovechar en este momento. Y creo que se paralizó. Si no me ayudas tú, perfecto. Y lo último, incluir, y es la invitación a mirar más allá de nuestros espacios tradicionales o nuestros espacios de confort. ¿Qué otros actores podemos convocar? ¿A dónde más podemos ir? ¿A quién debemos escuchar? Entonces, esa idea, esos son los 5 ejes que han transversalizado la actuación de la facultad y que quieren orientarnos en cualquiera de los caminos que emprendamos. Y dentro de este proceso, hemos concebido varios proyectos que debemos ejecutar. En este momento tenemos 6 proyectos. Esto lo digo desde el comienzo, no solamente es para informar, sino es para invitar a que si alguno de esos proyectos los ilusiona, las ilusiona, nos los digan para incorporarlo. Pero además es también para invitarlos de que si tienen en mente otros proyectos, por favor nos los digan para hacerlos realidad y para integrarlos a este grupo. Tenemos yo diría, para mí el proyecto consentido, porque lo venimos forjando desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la mano del decano Casal, que es el CIT, el Circuito de Investigación en Derecho, que lo que pretende es dejar en claro que la investigación no está recluida en centros e institutos especializados, alejados de las aulas y de la realidad, que la investigación tiene que atravesar toda la actividad de la facultad y que por lo tanto los profesores y las profesoras podemos enseñar y podemos evaluar a través de la investigación y que es fundamental para el desarrollo de nuestra facultad. Tenemos Tenemos el el segundo, segundo proyecto, hay un eco, ¿no? Segundo segundo proyecto, proyecto. alguien Alguien tendrá tendrá micrófono. micrófono. Alguien puede Alguien, ser que tenga el micrófono encendido, se le agradece si lo puede apagar para evitar el eco. Gracias. El segundo lo denominamos ADN. Ese proyecto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es articulación de diálogos nómadas. Lo que queremos es que no nos quedemos tampoco cada quien en su aula, en su materia, con lo que dicta en cada sesión, sino que nos miremos como una facultad, que facultemos la mirada y que podamos integrarnos y conectarnos con otros actores de la facultad para emprender diálogos, debates, proyectos, métodos de enseñanza, mejores prácticas. El tercero es ABCD, es Andrés Bello, Cultura y Derecho. Allí es para invitar a conjugar otras artes y otras ciencias, derecho y literatura, derecho y cine, derecho y música, etcétera. Es decir, para también darle espacio a esas otras áreas que exploramos desde la Facultad de Derecho y que pueden conjugarse, además de exaltar, y ese es también el objetivo fundamental, a un ilustre venezolano como es Andrés Bello. Y fíjense que eh, mm, yo creo que se entenderá muy fácil. Andrés Bello es un venezolano migrante, que apostó a la educación y a la civilidad por encima de todo. Yo creo que es una figura que nos habla de demasiadas cosas en los momentos que estamos viviendo. En cuarto lugar, Catalejo, que es la captación de talento joven. Esto es un proceso más interno de buscar desde los primeros semestres quiénes
quienes tienen inclinación por la docencia y la investigación para atraerlo a la universidad, no esperar que nos toque la puerta, sino nosotros ir en su búsqueda. Ya ahí estamos adelantando una reforma reglamentaria para que las pasantías y los asistentes de investigación no tengan que esperar hasta un semestre muy alto, sino que puedan en diversas fórmulas integrarse a la facultad. Y los más recientes, Derecho para el Crecimiento Sostenible. Este proyecto lo que busca es enlazarnos con actores sociales, con gremios, con corporaciones, con otras universidades, con instituciones, para mostrarles todo lo que nuestra universidad puede ofrecer, pero también para pedirles que nos digan qué quieren ofrecer a la universidad, dónde nos podemos encontrar, cuáles son sus necesidades y nosotros trabajar en torno a ello. Esto ya fue adelantado a través de una red de aliados de la Universidad Católica Andrés Bello, Radar, que ya está en funcionamiento y que por supuesto tiene sus puertas abiertas para que se sigan incorporando nuevas instituciones, nuevos gremios, nuevos grupos que quieran hacer vida en esta interacción que estamos llevando adelante. Y finalmente, el proyecto DIA, que es Derecho e Inteligencia Artificial, bajo una mirada particular. Es decir, eh, hablo desde la frustración del abogado que no entiende nada de tecnología. No se trata de que nos vengan a explicar la tecnología que está detrás de esto. Es descubrir cómo esa tecnología nos permite ser una mejor facultad. Y por tanto, cómo la puedo implantar en mis salones de clase, en mi enseñanza, en la formación de mis profesores, en la capacitación y en los servicios administrativos que yo le presto a todos nuestros alumnos. De tal manera que hay un laboratorio andando en la facultad, un laboratorio de ideas sobre inteligencia artificial, una invitación también abierta a todos los que estén interesados, que apenas va para su segunda sesión, pero que precisamente lo que quiere es dar respuestas desde la mirada de la Facultad de Derecho. Bien, eh, de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que quiero proponer el día de hoy, tiene que ver en particular con ese proyecto ADN que está pensado en que los departamentos y las cátedras sean espacios idóneos para generar un debate a lo interno de la facultad. Que sea allí donde surjan las discusiones sobre los defectos o virtudes de nuestros programas, cómo podemos alinearnos si encontramos que nuestros alumnos y alumnas tienen alguna deficiencia, no tratar de resolverlo solo nosotros en nuestra aula, sino entender que tenemos profesores de la facultad que los van a recibir en los primeros semestres y que por tanto pueden trabajar los temas, los métodos o las áreas que entendamos que sean necesarios y por lo tanto sea este un núcleo de apoyo permanente a las escuelas de derecho. Entonces, de eso se trata esta idea que desde los departamentos y las cátedras, por supuesto, en contacto permanente y coordinación con las escuelas, se genere también una discusión que permita que los profesores y las profesoras se conecten entre sí y que no vean cada problema aisladamente y no tengan sobre sus hombros y con la mejor intención, el peso de resolver esos déficits de, de conocimiento o debido a déficit de los programas anteriores, sino que podamos resolverlos, advertirlos y resolverlos internamente. Y en la segunda parte, entender que estos departamentos y cátedras conectan con nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas y con nuestros centros para poder realizar actividades conjuntas. Pongo un solo ejemplo para aterrizar de la teoría a la práctica. Nosotros tenemos un seminario de investigación que es muy importante, es nuestro único seminario de investigación. Eso entra en el proyecto CIT, el Circuito de Investigación en Derecho. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Conectando ese seminario con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el Centro de Derechos Humanos y este próximo semestre con los otros dos centros. ¿De qué manera? Nuestros investigadores le ofrecen a los estudiantes proyectos de investigación que a ellos les interesa o que han venido desarrollando
y los orientan sobre cómo afrontarlos, dónde buscar bibliografía, cómo desarrollarlo. De tal suerte que el seminario conecta con los centros y para los estudiantes se hace transparente la labor de nuestros investigadores. Si me ayudas, Judith, para pasarlo. Perfecto. Gracias. Paso pensando todavía en el proyecto de articulación de diálogos nómadas para hacer realidad esa discusión, ese diálogo en los departamentos y las cátedras. Tuvimos desde el Consejo de Facultad que construir una nueva arquitectura de las cátedras. Los departamentos se mantienen incólumes, pero las cátedras sí tuvieron una modificación. ¿Por qué? Porque resulta que por el número de estudiantes que tenemos, a veces tenemos un solo profesor dictando una asignatura. Y en la tradición nuestra, ese profesor lo llamábamos jefe de cátedra, con lo cual teníamos un jefe de cátedra que era jefe de sí mismo, con lo cual es la negación del diálogo. Entonces, ¿cuál es la nueva arquitectura? Entender que la cátedra se construye por identidad temática. Entonces tenemos ahora cátedras de constitucional, de civil, de mercantil, de derecho social, de penal, de internacional, de procesal, que tiene un número muy significativo de asignaturas, y luego lenguaje y pensamiento jurídico, historia y teoría del derecho y habilidades prácticas. Entonces el Consejo de la Facultad acordó, por una iniciativa que sometí a su consideración, esta nueva estructura que sometimos junto con las dos directoras al Consejo de Facultad, esta nueva estructura y designó los jefes de cátedra que aparecen allí. En Derecho Civil, Carlos Domínguez; en Derecho Mercantil, Rafael de Lemus; ambos gracias por estar acá presente. Derecho Procesal, el profesor Álvaro Badel, que vi que está conectado. Derecho Internacional, Andrés Carrasquero, quizás no he podido verificar si está Por acá estoy, presente. por acá estoy. Gracias, Andrés. Ya estás borrado entre los ausentes. Eh, Al profesor Jesús María Casal, de Derecho Constitucional, a quien ya tuve el gusto de saludar. En Derecho Administrativo y Tributario, José Antonio Musi. En Penal, Magali Vázquez. Y en Social, Humberto Villasmil. Explico, aquí los jefes de cátedra son los mismos jefes de departamento porque tienen muy pocas asignaturas. Entonces no tenía sentido duplicarlo. De tal manera que la profesora Magali Vázquez y el profesor Humberto Villasmil son los jefes del departamento y las cátedras, porque son apenas 3 asignaturas en el caso de Derecho del Trabajo. Lenguaje y pensamiento jurídico, profesor Humberto Villasmil, ahora director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también le agradezco su presencia. La profesora Magali Vázquez se excusó y otorgó poderes plenipotenciarios para representarle al profesor Pupio. En lenguaje y pensamiento jurídico, el profesor Luis Pompilo Sánchez. Un abrazo, profesor. Historia y teoría del derecho, la profesora Belsair Flores, que vi conectada. Saludos, profesora. Y en habilidades prácticas, la profesora María Fernanda Ineco, que también nos acompaña el día de hoy. Esta es la nueva arquitectura. ¿Qué está buscando? Dialogar. Dialogar. Que hayan varios profesores que se interesen sobre estas temáticas, donde podamos sentarnos a compartir nuestros programas, a ver cómo podemos mejorarlo, qué podemos ajustar, nuestra bibliografía, nuestra experiencia, nuestras mejores prácticas, nuestros métodos de examen, inclusive, no lo hemos ejecutado, pero lo tenemos pensado y les quiero vender la idea, pensar en investigaciones progresivas, que los profesores que dan en los primeros semestres puedan plantear un tema de los aspectos básicos y luego el profesor de la misma línea temática en el semestre siguiente lo profundiza y luego a lo mejor remata 2 o 3 semestres más arriba en trabajos que no me extrañaría ganarían concursos de investigación, como ocurre en la universidad o como recientemente ocurrió en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Trabajos que derivan de seminarios o
de trabajos que se pueden articular entre las cátedras. De tal manera que esta es la arquitectura y este es el fundamento de ella. Los departamentos, como dije antes, siguen intactos. Siguen intactos. ¿Los podemos revisar? Claro, hablé de innovar y podemos revisarlo. Lo que ocurre es que no lo puede revisar directamente el Consejo de Facultad porque eso requeriría una propuesta que se eleve al Consejo Universitario. Pero claro que lo podemos hacer y creo que lo debemos hacer. Sería sano para ver qué podemos ajustar si lo estimamos conveniente. Entonces, conservamos nuestra estructura, derecho privado y procesal, el jefe del departamento es el profesor Pedro Planchar, un abrazo, querido profesor Planchar, derecho público la profesora Aiskel Andrade, de Guayana, y perdón, aprovecho porque esto lo omití y es muy importante, juntamos las cátedras y departamentos Caracas y Guayana. Entonces ahora vamos a tener en las cátedras de departamento profesores de Caracas y profesores de Guayana, lo cual creo que nos va a enriquecer en la discusión, en la mirada, en la experiencia. Y ahora tenemos nuestra primera jefe de departamento de Guayana, que es la profesora Aiskel Andrade. Derecho social, ya había anunciado el profesor Villasmil, al igual que en penal y procesal, la profesora Magali Vázquez. Disciplinas de formación integral, María Liz Meneses, que está también aquí, nos está acompañando y teoría, filosofía, historia y metodología del derecho, el profesor Marcos Carrillo, que está conectado. Esa es nuestra arquitectura, los cambios y lo que se ha preservado y cómo encaja dentro de nuestros proyectos. Paso entonces ahora, ya en la parte final, a la propuesta. ¿Se acuerdan que les decía, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de ejes, proyectos y nuevo orden jurídico? Entonces, esta es la última parte, antes de dar el uso de la palabra. Quería recordar que sobre lo que vamos a hablar hoy no es una iniciativa ni es una opción, es un deber. El deber de incidir que tienen las universidades en la vida social. Tanto Perdón, acaba de ser revocado tu poder, Pupio. Ha llegado la profesora Magali Vázquez. No pudo decir nada, Magali. No pudo acordar nada, pero haremos otra reunión, profesor Pupio. Bienvenida, Magali. Recordar que la ley de universidad en su artículo 2 y lo refleja nuestro estatuto orgánico, artículo 6, nos dice que la universidad es una institución al servicio de la nación y por tanto tiene que colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Entonces, de eso se trata. La convocatoria es para eh, proponer una línea de acción en el marco de este deber de nuestras universidades. ¿Cuál es la propuesta particular? Todas y todos hemos escuchado cómo a partir de este año, por los eventos que todos conocemos, que han desencadenado una serie de fenómenos, repito, vertiginosos, una parte esencial de esos fenómenos anclan en el tema jurídico. Se ha hablado, no con estos términos, pero sí de una suerte de nuevo orden jurídico, un orden jurídico emergente, masivo, que lo va a sustituir radicalmente. No solo estoy hablando de la agenda, de la agenda legislativa, que ya en sí misma es amplia, pero que además se va nutriendo día a día con nuevos anuncios. También me refiero al anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de unos 8 códigos, 8 grandes códigos que abarquen lo civil, lo penal, social, ecología, democracia, tema electoral, etcétera. Entonces, lo que nos están colocando enfrente, o por lo menos el anuncio que estamos afrontando, es un orden amplísimo y nuevo en todas las áreas de la vida social. Se nos anuncia. Y lo que hemos visto que se está desarrollando, efectivamente, nos muestra una metodología que deja muy poco espacio para la reflexión.
No sé si se mantendrá, pero la ley de hidrocarburos se aprobó a muy alta velocidad. Ya tenemos proyecto de ley de amnistía, tenemos otros dos proyectos aprobados en primera discusión, protección de derechos socioeconómicos y simplificación de trámites administrativos, etcétera. Me temo que podría seguir ocurriendo lo mismo con los grandes, con las leyes más sensibles. Entonces, la propuesta es, en particular, que nos articulemos desde ya, desde las cátedras especializadas, con la coordinación de los departamentos, para que antes de que llegue un proyecto, nosotros podamos hacer reflexiones sobre qué institutos, qué tópicos merecerían ser objeto de ajuste, cuáles deben ser, por el contrario, protegidos, alejados de cualquier modificación que siguiera algún tipo de moda, qué experticias podemos encontrar en derecho comparado. Aquí nos acompaña el profesor Jesús María Casal, que es el director del Departamento de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy importante verificar qué se ha hecho en otros países y cuál es la evaluación. Discutir si la codificación es o no la vía, y en todo caso qué estructura tener, etcétera. Lo que quiero decir es, hay debates que no tendrían por qué esperar a un proyecto, que pueden iniciarse y que por el contrario nosotros podríamos incidir en los puntos neurálgicos y podríamos profundizar en debate y en todo caso estar preparados para cuando aparezcan esos proyectos, tener posición adoptada y poder esgrimirla frente a quien quiera oírlos. Y aprovecho de comentarles en esta asamblea, yo mañana voy a asistir a la Asamblea Nacional. Todos los decanos de las facultades de Derecho del país fuimos convocados. Y con los decanos que conversé, decidimos que vamos a asistir, que tenemos que dar la cara y que este es un momento en que hay que dar la cara. Y lo que me tranquiliza, porque esto está, y a ustedes les consta, esto está planificado hace 2 semanas atrás. Esta invitación es de hace 2 días o 3 días. Voy a llegar a la asamblea con la tranquilidad de decir, en la Católica estamos trabajando en organizarnos. Y ya hemos hablado sobre esto y vamos a hacer un trabajo organizado al respecto. Que nos escuchen o no es otra cosa, pero lo que quisiera es poder desarrollarlo. Y en todo caso, en el peor de los casos, supónganse que nadie nos escuche. ¿Habrá valido la pena si aprendemos una metodología para unirnos, discutir, dialogar y alcanzar consenso? Eso nos va a hacer una mejor facultad, independientemente de que nos escuchen o no nos escuchen. Y va a hacer revivir muchísimo el ánimo de nuestros estudiantes, porque van a vernos a sus profesores discutiendo sobre el futuro, sobre la construcción de futuro. Y yo creo que eso en sí mismo es valioso. Como se darán cuenta, estoy tratando de venderles una mercancía, pero de la cual estoy absolutamente convencido y sinceramente convencido de que es lo mejor que podríamos hacer. Esta fórmula es apenas un trazado básico que encuentra en las cátedras por sus temas, áreas de interés. Pero ese es todo el aporte que quiero en este momento avanzar. Me parece lógico que las cátedras de mercantil discutan sobre el Código de Comercio, las de civil sobre el Código Civil, las de penal sobre el Código Penal, las de procesal sobre el sistema de justicia, constitucional que lo haga sobre democracia y electoral de la mano de derecho administrativo o conjuntamente con derecho administrativo y con la ayuda del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, etcétera. Creo que eso es básico. Ahora, a partir de ese momento, la fórmula es absolutamente dúctil. Esto es, pueden organizarse de la forma que estimen conveniente, pueden crear, subdividirse, pueden rotar la coordinación, pueden invitar actores externos a la universidad, bienvenido, porque eso es uno de nuestros ejes, la inclusión, otras universidades, expertos fuera del país, gremios, etcétera. Eso lo decide cada uno de los grupos de trabajo. Pueden aparecer nuevos grupos.
Por ejemplo, a mí me parece fundamental un grupo sobre el derecho tributario. No hay planteado una reforma tributaria, pero a lo mejor es una gran reforma que necesitaría el país con coherencia y no individualmente en cada ley, como me corregirán los expertos, aquí está mi amigo Juan Carlos Garantón, como pasó en la ley de hidrocarburos, ¿no? Que hay una mirada del tributo en el área de hidrocarburos, pero a lo mejor necesitamos una mirada global en esta materia. Lo mismo quizás puede ocurrir en materia regulatoria, en materia bancaria, en materia de seguro, etcétera. Con lo cual, esto no es una arquitectura cerrada, todo lo contrario, es para tratar de propiciar una acción que luego ojalá se multiplique en en tantos núcleos como nuestros profesores e investigadores estimen conveniente. Y finalmente, en este punto, de esos grupos en debate pueden emerger distintos productos, distintos resultados. Aquí nadie se le está pidiendo que redacte un código, ¿sí? Para dejarlo claro. Nosotros eh, no es la intención de la facultad. La intención de la facultad, eso sí, es dialogar, es discutir, es debatir, es ponernos de acuerdo o tener disidencias y poder marcar esas disidencias para estar preparados y para poder hacer un aporte. Eso es lo que queremos. A lo mejor se traduce en eventos, a lo mejor se traduce en un libro, a lo mejor se traduce en un informe, a lo mejor se traduce en propuestas de artículos concretos, no lo sabemos, pero eso lo va a decidir cada grupo, como se sienta, digamos, llamado a interactuar y a incidir. Como adelanté antes, los jefes de departamento y las jefas de departamento les pediría un rol de coordinación estratégica y seguimiento. Porque en definitiva, todos los jefes de departamento a su vez son profesores de cátedra, con lo cual ellos ya están en los debates. Lo que quisiera es que desde la mirada departamental puedan llevarle el ritmo, hacer sugerencias, reunirse probablemente con cierta regularidad con las directoras y o el decano, un poco para llevarle el pulso a lo que estamos haciendo y a los resultados, y eventualmente representarnos ante las instancias que correspondan, y eventualmente representarnos dependiendo del área de especialidad, tanto los jefes de departamento como los jefes de cátedra. Por último, anunciarle a los jefes y jefas de departamentos y cátedras que van a tener un apoyo institucional permanente. La profesora Isaura Pacheco, de la Escuela de Derecho de Caracas, fue asignada con el concurso de la directora María Lida Álvarez, que le agradezco, para que brinde apoyo institucional. ¿Qué significa apoyo institucional? Recordar fechas para presentación de informes, colaborar para organizar un evento, colaborar para hacer convocatorias, servir de puente para acercar entre cátedras y departamentos si no hubiese un contacto fluido, buscar expertos internacionales si lo necesitasen, etcétera, etcétera. Ayudarlo con conseguir ciertos proyectos o materiales, lo que necesiten. La Escuela de Derecho a través de Isaura Pacheco está allí para hacerles acompañarlo y brindarle todo el apoyo. De tal manera que con esto concluyo. Esto es una cita de León XIV, el Papa, un poco eh, es, enfatizando la importancia de este trabajo colectivo, de este diálogo permanente, de este encuentro, y que me parece que tiene un eco particular en una universidad. La comunidad educativa es un nosotros. Este nosotros impide que el agua se estanque en el pantano de siempre se ha hecho así, y por el contrario le impulsa a fluir, a nutrir y a regar. Esa es la idea en el fondo de esta propuesta. No sé si cumplí lo de los 30 minutos, pero a partir de este momento les reitero el agradecimiento por estar presente, a quienes se conectaron y a quienes escucharon estas palabras, y a partir de ahora abrimos una
un lapso de debate, de discusión, de escucharnos en el orden que cada quien decida alzar la mano, ¿sí? Y por favor, Judy, ayúdame para ver si alguien conectado quisiera... mira, ya hay dos, nos ganaron los conectados. ¿Está el rector? Ah, por cierto, hay un profesor que invitamos, el profesor Arturo Peraza, que además es rector de la universidad, que no lo saludé porque no lo vi, rector. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Les parece si le doy la palabra al rector Peraza? Adelante, rector Peraza, luego la profesora Bastidas. No, bueno, estaba antes la profesora Bastida antes que yo. No, no hay ningún problema, adelante. Nada, en principio saludos a todos los colegas de la facultad. Es, yo creo que ha habido digamos, creo que ha sido una exposición bien interesante la que ha hecho nuestro decano, exponiendo como el conjunto de ideas que ya él ha ido pergeñando desde hace un buen tiempo, porque este es un trabajo que yo siento que ha venido pergeñando con su equipo desde hace un tiempo, y ha ido presentando en distintas fases, en distintos momentos, desde el mismo momento de la toma de posesión hasta el presente. Yo he ido escuchando madurar esta idea que hemos oído, especialmente los proyectos que él presentó al inicio y posteriormente esta necesidad de la reunión de las cátedras, incluso de la vinculación entre Caracas y Guayana, que creo que felicito honestamente porque creo que es un esfuerzo que necesitamos hacer en conjunto. Y este último aspecto, mi comentario era que hay que tener presente o en cuenta que en este tipo de trabajo que estaba proponiendo el decano son trabajos interdisciplinares. O sea, si bien los abogados podemos aportar desde la versión normativa para abordar ciertas temáticas que están propuestas, después tenemos que tener presente que tenemos un conjunto de escuelas y de investigaciones que nos pueden ayudar muchísimo en el momento de hacer propuestas. Estoy hablando de la Escuela de Economía. Estoy hablando de toda la encuesta en COVID, cuando uno está trabajando todo el mapa social, mundo laboral, etcétera, y todo un trabajo hecho desde otras carreras u otros espacios profesionales de la universidad, especialmente en esta ley de hidrocarburos. Hoy tuvimos una ponencia muy interesante que organizó el decano de la Facultad de Economía, de Administración y Economía o de FACE, de Ciencias Económicas y Sociales, en donde pudimos escuchar algunas implicaciones y además entender incluso temas tributarios asociados al problema de hidrocarburos y el problema del gas. Entonces, este tipo de actividades que pues, tengan que ser complementarias e integrativas entre las distintas facultades son las que nos pueden ayudar a aportar ideas en torno a lo que pudiera ser este camino de apertura en las distintas dimensiones. Ojalá y el país pueda entrar efectivamente en un proceso de transición, eso no lo sabemos, pero creo que lo que sí hay que apostar es a la oportunidad que se abre, a la puerta que se abre, que nadie está diciendo que está abierta, sino que tenemos que ayudar a que se pueda abrir esa puerta para que efectivamente podamos transitar hacia otro horizonte. Muchísimas gracias al decano, muchísimas gracias a los colegas que están reunidos y que nos han dedicado el tiempo para esta actividad. Gracias, rector. Tomamos nota de la importancia de este intercambio con otras facultades y con otras escuelas. Profesora Bastidas, adelante. Sí, muy buenas tardes, estimado decano, un gusto saludarle y a todos los demás docentes que nos encontramos tanto de modalidad online como los que están presencialmente allá en Caracas. Bueno, yo actualmente no me encuentro dando clase en la UCAP, estuve durante el periodo del año 2024 en la Cátedra de Política Criminal en la especialidad de Ciencias Penales y Criminológicas y también estuve en el área de pregrado durante el 2016 al 2019 y me encuentro realizando mi doctorado en Derecho en nuestra universidad, en la UCAP, por supuesto. Ahora bien, también doy clase en la Universidad Central en posgrado y en la Universidad Rómulo Gallegos. Y me parece sumamente interesante lo que plantea usted de que el día de mañana se van a trasladar los decanos de las facultades de Derecho en las distintas universidades del país, porque sugiero, y perdone mi propuesta, pero
creo que es importante que todos los decanos presenten una posición unánime, de modo que se ejerza una presión mucho mayor frente a cualquier tipo de situación en la Asamblea Nacional con respecto a lo que es el programa legislativo. A mí particularmente me preocupó el tema de la creación de un código penal popular. Eso me generó muchísima alarma. Eh, no sé si se puede presentar una propuesta a la Asamblea, aunque usted acaba de informar que la idea no es que nosotros vayamos a crear un código, pero sí por lo menos generar dentro de nuestros estudiantes en las universidades la posibilidad de presentar proyectos, de modo que no dejemos solos a los diputados en las comisiones, porque en muchas ocasiones nos podemos encontrar con algún presidente de la comisión que esté en total desconocimiento de la materia. Situación esta que, lo digo con propiedad, cuando yo estaba estudiando mi maestría en la Universidad de Carabobo, nos llegó en una ocasión el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal y claramente nos informó que él no manejaba la materia de derecho penal. Entonces, siendo así, podemos ver que se puede presentar cualquier tipo de escenario en la Asamblea Nacional y creo que deberían, bueno, es mi opinión, deberían ir todos los decanos en una misma línea de propuestas. Por otra parte, me pongo en total disposición como abogada que soy, como investigadora académica y como criminóloga, porque también soy profesional de la criminología, me pongo a disposición para los grupos donde está como directora la profesora Magali Vázquez y el profesor Álvaro Badel, grupos en el ámbito penal que estuve escuchando y en el sistema de justicia. Profesora, tomado en cuenta, será convocada, sin duda alguna. Gracias por el interés y lo de la posición unánime, sí, se intentará, se está intentando. Muchísimas gracias. Profesor, Ok. Ajá. A continuación, unas preguntas de aquí de la sala. Por favor, claro, frente al micrófono y primero el nombre del profesor para que todos nos enteremos. Bienvenido. Gracias. El profesor Pedro Luis Planchard, Departamento de Derecho Privado. Ya esto lo había hablado mucho con César y creo que con esta reforma, a mí cuando me dicen en la Católica reformaron el pensum, yo digo no, es el mismo pensum y que lo que tenemos que cambiar es el modo de darlo. Y a mí me puso el reto el doctor Casal de dar en un semestre contratos y derecho de garantías y a pesar de las vicisitudes de mi vida, lo logré. Y una de las cosas que tenemos que hacer con esto de las departamentalizaciones, y tuve una experiencia, la tengo sentada aquí allá atrás, cuando creamos, que te invité, Loricel, a una tertulia en una clase mía, la organizamos la profesora María Elisa Castillo, psicóloga, profesora del CAT, una tertulia sobre medios de comunicación, redes sociales, violencia y daño moral. Y fue entonces una tertulia interdisciplinaria. Entonces, y en esas tertulias, los estudiantes están viendo gran cantidad de materia y de contenido, y fue en una clase, cumplimos con nuestros cometidos de tiempo y de una gran riqueza. Quien habló de la parte jurídica, porque yo lo que fue el moderador, aunque era dentro de una clase mía, el decano estaba desde Lima, y creo que ese era un sueño mío desde hace tiempo y lo tenemos que seguir incentivando, no solamente entre las materias, derecho mercantil, también tengo el profesor de Lemo, que antes me invitaba a darle la parte de sociedades, la introducción junta, ¿no? Y hacerlo. Tenemos muchas cosas en común en nuestras distintas materias, más allá de que mi materia es transversal a todas las carreras, y enriquece mucho y nos permite cumplir con las metas de los programas y de una manera además muy dinámica y a mí me gusta decir divertida. Eso es.
Gracias, profesor. Ajá. El profesor Carlos Ayala, por favor. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, al señor decano y al señor rector que nos acompañan y a todos los colegas de cátedra. Bueno, quiero felicitar a nuestro decano Carballo, a César, por esta reunión y creo que nos ha convocado y hay mucho ánimo pues del personal de la universidad, de su personal docente en involucrarnos y poder colaborar, además de nuestra enseñanza en la universidad, en estos aspectos que nos está convocando y con mucho gusto, pues en varios de ellos creo que podemos participar. Yo ya tuve una conversación preliminar con el profesor Jesús María Casal con respecto a la cátedra de constitucional y tenemos varias ideas allí a desarrollar. Ahora, yo sí quiero hacer una primera advertencia preliminar. Eh, no sé, debo ser uno de los más antiguos que está en esta reunión hoy y desde un principio siempre en la facultad hemos insistido en el funcionamiento de las cátedras y departamentos. A veces ha funcionado, a veces se ha activado. Recuerdo la última vez para las reformas de Pensum y bueno, lo que quiero señalar, yo he tenido experiencias en universidades, por no citar americanas o españolas, en América Latina, la Universidad Iberoamericana Jesuita en México y la Universidad Pontificia de Perú. Y bueno, las cátedras y departamentos existen no solamente en el reglamento y en la voluntad de las autoridades, sino físicamente existen. Hay un departamento con una oficina, con un personal, con un apoyo secretarial, con un apoyo profesional. Y esas cátedras y departamentos producen, tienen actividades, participan en la universidad y fuera de la universidad y producen como debe ser, inclusive algunas de ellas tienen hasta revistas, ¿no? Eh, yo sí siento que el apoyo de las cátedras, hasta que no tengamos la posibilidad de tener un apoyo completo, pues va a depender mucho más del voluntarismo, que lo hay, la voluntad y el deseo lo hay. Yo sé que se citó a lo que es la profesora Pacheco, que va a apoyar algo de esto, pero va mucho más allá. Lo que quiero advertir es que este esfuerzo, para que no dependa solamente de la buena voluntad o de los que tenemos en nuestra oficina apoyo o podemos hacer alguna iniciativa por nuestro lado, sí va a requerir un impacto en la estructura de la universidad, de que existan de verdad las cátedras y departamentos. Sé que la universidad siempre ha tenido restricciones monetarias, financieras, para poder darle vida a esto, pero entonces sepamos que es una restricción hasta que no existan de verdad. Estas cátedras de departamento va a depender de nosotros en las cátedras, en los departamentos, todas estas actividades. Pero viendo todas las universidades, inclusive jesuíticas, donde ha funcionado las cátedras y departamentos, requiere un esfuerzo de la universidad de interiorizar de que funcionan sus cátedras y departamentos. Bueno, habiendo dicho eso, creo que desde la perspectiva que más nos toca del derecho público, yo siento que hay una necesidad de que el país entre claramente en una reafirmación de su soberanía nacional a través de la transición, de una transición democrática, porque estamos todavía en una suerte de yo no sé qué, de transición para una transición, y yo creo que la universidad tiene que prepararse en todos sus ámbitos, tanto en el derecho público como en el derecho privado, en el derecho penal, para una transición, una reinstitucionalización, y creo que una contribución que podemos dar desde la universidad y particularmente desde la Facultad de Derecho es eso, un poco ver el mapa de ruta de una reinstitucionalización del país, comenzando prácticamente por el tema electoral, pero tiene muchas otras aristas. Ahorita en lo inmediato, parece que hoy ya salió un primer proyecto de amnistía. Bueno, sí, hay que analizarlo con Magali y todo ese departamento de penal,
la parte técnica normativa, pero es que esa ley de amnistía se va, en definitiva, a poner a administrar por parte de un poder judicial que, bueno, no es ni independiente ni autónomo, un poder judicial que hay que reinstitucionalizar, que hay que crearlo nuevamente y que precisamente esa reinstitucionalización va a ser básica para esa transición. Y ahí creo que la universidad también con unos trabajos que han hecho, unas propuestas, recuerdo de formación donde estuvo involucrado el doctor Casal y planes que hemos hecho distintos de nosotros, creo que va a ser importante la contribución de la universidad al derecho, al restablecimiento del Estado de Derecho y del derecho. Yo siempre, y con esto termino, le digo a mis alumnos, después de preguntarles en el segundo o tercer semestre, cuando me toca darles constitucional, les pregunto qué los motivó a estudiar derecho. Y al final caemos en la conclusión de siempre, están estudiando derecho para prepararse como generación para rescatar y rehacer el derecho y el Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, cuente con mi apoyo, señor decano y buen amigo César Carballo. Quería dejar estas ideas nada más. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, profesora Ayala. A continuación, la profe, sí, Magali. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, Magali Vázquez, Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, ¿no? Bueno, yo varias cosas. Primero, celebro la posibilidad de este encuentro. Creo que estamos en un momento valiosísimo en el que, por lo menos en apariencia, se está convocando a la academia y la academia no puede dejar de emitir su palabra, ¿no? Su opinión. En segundo lugar, pues me parece también muy importante, como ya lo anunciaba el decano, que los decanos puedan asistir mañana a esa convocatoria. Y creo que de allí se derivaría justamente, digamos que lo que sería el punto de partida de la actividad que nosotros desde las cátedras y departamentos podríamos realizar, porque yo creo que una de la exigencia primordial que debería hacerse en el marco de esa reunión es conocer justamente cuál es esa agenda legislativa, y creo que para muestra un botón, el día de hoy, supuestamente el orden del día tenía previsto en la sesión ordinaria la discusión, o entendemos, suponemos, la primera discusión del proyecto de ley de amnistía. Y por allí durante todo el día han circulado versiones que al día de hoy todavía no se sabe efectivamente si esa es la versión o no es la versión oficial. Y aun cuando, bueno, por supuesto que eso ha sido un clamor, el tema de la ley de amnistía, nosotros desde que comenzó a circular, en el caso de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, hemos estado interactuando por el grupo que tenemos, los profesores, preocupados por los términos del proyecto que circula, porque es un proyecto que da para todo o puede no dar para nada, en el sentido de la subjetividad y de la amplitud que plantea, ¿no? Y que además quedan por fuera, ¿verdad? Hechos digamos que constituyen como que el grueso de las causas que han dado lugar a detención por motivos políticos. La ley del odio, por ejemplo, no pinta por allí en esa propuesta, ni la ley Simón Bolívar, por citar sencillamente un ejemplo. Entonces, yo sí diría que es muy importante que en el marco de esa reunión, pues se plantee la necesidad de conocer efectivamente cuál es esa agenda, poder tener acceso a la información de manera oportuna, que es lo que nos permitiría, pues desde las cátedras y departamentos, aunque uno pueda ir haciendo un trabajo desde el punto de vista principista, poder formular alguna propuesta o recomendación que efectivamente pueda servir para algo, ¿no? Muchísimas gracias. El profesor Álvaro tenía la mano levantada, disculpen, después vendría el profesor Andrés Carrasquero y el profesor Arturo Bravo. Hola, buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Estoy con un celular y no tengo cámara, pero sí me escuchan, ¿verdad? Perfectamente, profesor Bien. Álvaro, adelante. Okay. Gracias, buenas tardes, estimado rector y decano y demás autoridades presentes, igual que lo han hecho todos. Primero que todo, pues felicitar la iniciativa a nuestro decano César Carballo y básicamente para ya poder manifestar como hecho concreto que compartiendo la necesidad y la conveniencia de esa integración transversal de las diferentes cátedras
más allá de las cátedras, incluso de las facultades, y más allá de las facultades, de las universidades, de la jefatura de cátedra de Derecho Procesal que se me ha asignado, quería anunciar de una vez la realización de la tercera jornada Román Duque Corredor, la cual va a contar, y ya hice las gestiones para tener como invitados a profesores de la Universidad Católica de La Plata, de la Universidad UCU, Universidad Católica de Uruguay, y de la Universidad Central de Chile. Nos van a estar acompañando, ya me han confirmado, y yo oportunamente, a través de la profesora Isaura Pacheco, haré pues circular el programa que estamos preparando, y por supuesto estarán también profesores de UCAP Guayana. De manera que creo fervientemente en esa, digamos, en la visión que queremos dar en la formación de los estudios de Derecho a nuestros jóvenes, y ya desde ya me monto pues en este evento. Voy a convocar a los profesores jefes de cátedras de las distintas especialidades a las que se me ha asignado coordinar, para que en este tercer evento, honrando la memoria del maestro Román Duque Corredor, pues tengamos un evento de lujo. Así que era para reportar básicamente este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Andrés. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a la Jefatura de Cátedra de Derecho Internacional. Simplemente quería agregar dos, dos sugerencias. Pues con todo esto de la agenda legislativa y los grupos de trabajo que se van a hacer en la universidad para tratar de influir, ¿no? Y de ejercer influencia en el marco regulatorio venezolano, en nuestro sistema jurídico. Oye, creo que se nos abrió una oportunidad de oro, y creo que probablemente todos estamos de acuerdo, y los invito a que hagamos un ejercicio, cada quien en sus áreas, de ver toda la cantidad de regulaciones que más que reformar se deberían eliminar, ¿no? Porque hay una cantidad de leyes y normas que se han ido dictando a lo largo de todos estos años, que más que reforma requieren su total derogatoria, ¿no? Y eliminación. Si tuvieran oportunidad de ver la Ley Orgánica de Hidrocarburos, al final de la misma se derogan una cantidad de leyes, y ese es un solo ejemplo en esa área, ¿no? En todas las demás, aplaudo que los decanos, que nuestro decano y los demás decanos asistan a la Asamblea Nacional. Tenemos que ejercer nuestra influencia, es nuestro deber como universidad, e invito a que, porque es una realidad de las circunstancias, a que una vez la Embajada Americana abra en Venezuela, bueno, eso es un lugar también donde la universidad puede aportar para ejercer influencia en el sentido de tener un mejor sistema jurídico. Y estoy totalmente de acuerdo con las palabras del profesor Carlos Ayala. Todos sabemos que podemos tener unas leyes preciosas, pero sin instituciones no hay manera de hacerlas realidad. Entonces, el tema de reinstitucionalización que hablaba el profesor Carlos Ayala es esencial, y creo que la universidad tiene una oportunidad de oro para influir. Como dijo el decano, tenemos un prestigio a nivel de sector no solamente privado, sino público, y creo que tenemos que aprovecharlo. Bueno, muchas gracias y cuente conmigo. Gracias, profesor. Ahora el profesor Arturo, vamos después a la sala, que haya unas preguntas, y seguirá el profesor Ángel Álvarez. Profesor Arturo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido altamente por la invitación y muy entusiasmado con las propuestas y la manera como se ha abordado el problema. Dos pequeñas acotaciones. En primer lugar, aplaudo la creación de las cátedras y los departamentos en la forma que más o menos se presentan. Lo que sí creo es que en este encuentro estamos 50 personas online y otras cuantas en la propia universidad. Y realmente hay un recurso humano aquí presente importantísimo, valiosísimo, y que no estoy seguro que los departamentos o los jefes de cátedras o de departamentos conocen y saben, y existe una interacción entre los profesores que están aquí presentes y esos departamentos. Entiendo que la profesora Isaura Pacheco está en la coordinación
pero debe haber un esfuerzo importante en indicarle a cada uno de los jefes o coordinadores o las personas que están aquí quienes ejercen docencia en las distintas áreas para tratar de integrarlos telefónica, vía email o cualquier medio que sea necesario para que puedan realmente aprovecharse el talento y el recurso humano que está aquí presente y puedan canalizarse las actividades que están. Porque si no van a hacer trabajos del jefe de cátedra que pudieran ser aislados o dejando afuera o no integrando a todo el material humano que está aquí presente, que creo que es valiosísimo y que tal vez les gustaría trabajar en una o en otra área y que creo que hay un trabajo ahí de darnos a conocer, porque no todos creo que nos conocemos o tal vez no nos tenemos en cuenta en diversas áreas y actividades. Y en segundo lugar, hay un esfuerzo reciente que promovió Sovedemo, la Asociación de Derecho Mercantil, donde básicamente hace un mes hubo unas jornadas muy interesantes de la reforma del Código de Comercio, y se hace una publicación próximamente, que creo que hay que tener en cuenta a la hora, una de las reformas que está pendiente dentro de las tantas que se ha propuesto en la agenda legislativa, es la reforma del Código de Comercio. Y creo que es un trabajo importantísimo, donde participaron casi creo que todos los profesores de la universidad que tienen que ver con el área mercantil y además de otros profesores, invitados internacionales, que puede servir de marco de referencia a las autoridades que tengan a bien ser invitadas a estas sesiones en la Asamblea Nacional relacionadas con la discusión de proyectos de ley, que esperemos que pasen de una simple formalidad a una real, diría yo, apertura a escuchar las ideas y propuestas que se hagan. He sido parte alguna vez de alguna de estas, diría yo, comisiones que discuten proyectos de ley y realmente en algunos casos han sido abiertas a escuchar, en otros sencillamente es una formalidad meramente técnica, pero no sin ánimo de escuchar a nadie, sino de impulsar un proyecto. Espero que sea la primera de las opciones y está en manos de nuestras autoridades y de muchos otros factores que esta palabra o esta voz sea tomada en cuenta. Nada más quería agregar esas dos cosas y nuevamente agradecidísimo por primero el talento humano que está aquí reunido y el rumbo y la intencionalidad de la universidad de participar en la vida pública y en la vida, diría yo, legislativa de Venezuela. Gracias, doctor Bravo. Estamos tomando nota de absolutamente todo lo que ustedes están proponiendo. A continuación, una pregunta desde la sala. Bueno, buenas tardes. No es una pregunta, son varios comentarios. Carlos Domínguez, y soy el jefe de cátedra de Derecho Civil. Primero quiero ratificar y redundar en las felicitaciones por esta maravillosa idea que creo que es valiosísima. Yo estoy segurísimo que aquí van a salir productos o entregables, o como los queramos llamar, valiosísimos. Y a eso hay que darle uso. Y esto va a ayudar a que la universidad o las universidades además cumplan con lo que César ponías en la pantalla sobre lo que nos dice la ley, que son las universidades, y que la universidad pueda ser entonces ese faro crítico en la sociedad, ¿no? Yo tengo 5 cosas que simplemente quiero específicamente citar en relación con lo que creo que debemos apuntar. Muchas de ellas o todas ya han sido mencionadas por mis anteriores colegas. Primero, creo que paralelamente a esto que se va a hacer es importantísimo para poder traducir esto en algo, en un cambio real para nuestro país. Es importante trabajar al mismo tiempo que nosotros estaremos trabajando, que se esté trabajando en un canal oficial de comunicación con el legislativo para que realmente esto se pueda traducir en algo que impacte. Por eso me agradó muchísimo oír que mañana hay una reunión, me agradó muchísimo oír que van todos los decanos, y me agrada oír que tú vas a llevar la voz de que ya la católica empezó. Pero hay que mantener ese canal y por eso creo que también deberíamos crear un grupo
aquellos que tengan habilidades o contactos o como se llame, que pueda mantener ese canal oficial de comunicación con legislativo para que los productos realmente creen cambio. Segundo, me parece importantísimo siempre pensar en la participación de los alumnos. Creo que la mentalidad, las ideas, las generaciones nuevas pueden tener ideas muy distintas a las nuestras y en cierta forma nosotros vamos a colaborar con algunos cambios para ellos más que para algunos que ya estamos un poco más adultos, ¿no? Entonces, ver de qué manera puede incentivarse a que los alumnos trabajen, si esto de alguna manera pasa a ser parte, no digamos del pensum, del currículo, pero que pueda ser parte de las prácticas, de los seminarios y que de alguna manera o de las mismas pasantías puedan hacer pasantías en estos grupos de trabajo que vamos a hacer, eso va a motivar a los alumnos a que realmente participen. Tercero, me parece valiosísimo y quiero que se mantenga muy, muy, muy en lo alto el tema de del trabajo interdisciplinario y intercátedras. O sea, por ejemplo, en derecho civil, poco a poco podemos hablar o modificar el código civil, que no vayamos a hacer un código, sino hablamos con quien sepa también de familia, inclusive en la parte criminal, los menores. ¿Qué pasa? Entonces ese trabajo interdisciplinario me parece que es importantísimo y quiero simplemente ponerlo en alto. Cuarto, quiero también sugerir que de alguna manera exista algún repositorio público donde los entregables o los informes se puedan ir colocando y que todos tengamos acceso a lo que los otros grupos estén trabajando. Creo que eso nos vamos a retroalimentar y si yo sé lo que el otro equipo ya está trabajando, a lo mejor ya hay algo que adelantó, entonces ese repositorio público creo que va a ser importante al que todos tengamos acceso. Y por último, que nunca nos olvidemos de que derecho y tecnología ya hoy en día están 100% de la mano y que en todas las discusiones que tengamos pensemos siempre en la importancia de la tecnología, todo lo que se quiera hablar, inteligencia artificial, lo que ustedes quieran en materia de derecho. Y aprovecho por último a ayudar a la propaganda de lo de SOBEDEN. Yo soy miembro de la junta directiva también de SOBEDEN y el profesor de Lemos muy ligado a todo esto. Y sí, efectivamente va a salir publicado lo que salieron en las ponencias últimas de la jornada, donde justo se habla todo lo relativo a las posibles reformas del Código de Comercio. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos. A continuación, los profesores Ángel Álvarez, luego Aiskel Andrade y regresamos a la sala con el profesor Luzberti. Profesor Ángel. Profesor. Ok, sí. A lo mejor tiene algún problema de conexión. Si quiere, entonces pasamos a la profesora Aiskel Andrade. Y buenas tardes. Bueno, yo me sumo a las celebraciones de esta reunión, pero además quiero hacer un énfasis especial en relación al agradecimiento de esta reunión por la decisión que tomaba el decano de efectivamente integrar a Guayana y Caracas. Creo que ese esfuerzo de construir las jefaturas de cátedra y de departamento Guayana-Caracas me parece que puede redundar en el beneficio del fortalecimiento de la universidad. Pero que efectivamente con ese ajuste no hace ajustes de horario. Entonces puede ser posible que igual, pero igual es que... Tiene encendido el micrófono. Creo que ya... Aprobaron primero incluso la ley de amnistía. Marco, entonces, no. David Uzcategui dio un discurso. Bueno, que hay que... Es Manuel Rodríguez. Ahora la reconciliación. Manuel. Ya. ¿Listo? Ahora sí, Aiskel, por favor, adelante. Listo. Decía que, en resumen, la integración de Guayana a Caracas como las dos escuelas como parte de la facultad me parece que es un elemento importante en esta propuesta de las cátedras. Sí, obviamente me parece importante tomar en consideración los planteamientos o la advertencia del profesor Ayala y la advertencia de alguna manera del profesor Bravo.
en el sentido de que ciertamente no hay unos espacios físicos, no hay organicidad en lo que ha sido, incluso en el caso del derecho público, que además me corresponde la responsabilidad de coordinar esos esfuerzos. Creo que ciertamente, aunque no tenemos los espacios ni tenemos los recursos probablemente para construir eso, creo que tomo nota de la advertencia del profesor Ayala en el sentido de buscar como propósito dentro de lo que significaría la jefatura de cátedra, de avanzar lo más que se pueda en darle cierta organicidad a esos departamentos. Eso, por supuesto, va un poquito más allá, como bien decía el doctor Ayala, del voluntarismo, pero creo que si digamos que podemos ser capaces de ir dejando en el camino la sistematización de lo que serían las bases para lo que probablemente uno sueña que podía ser un departamento o unas jefaturas de cátedras también más consolidadas, pero creo que es un momento propicio porque, como bien también señalaba el doctor Ayala en el caso del derecho público, creo que sería muy importante porque ahí hay mucho, en el caso de la universidad, hay mucho, que entre otros lo representa el propio doctor Ayala y el doctor Casal, hay mucho construido. Yo lo que creo que hay un esfuerzo de sistematización y de ir construyendo desde el propio Departamento de Derecho Público esa agenda, incluso anticipada. Yo creo que es importante ciertamente ver la agenda legislativa que el gobierno puede, que la Asamblea Nacional puede proponer, pero también creo que en el caso del derecho público, todo lo que significa el proceso de reinstitucionalización, de reconstrucción del Estado de Derecho y de los derechos. Y eso, por supuesto, establece el otro punto que quería mencionar, que es no solamente la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, sino que en esos grupos de incidencia, creo que una manera de avanzar en la construcción de ese esfuerzo de generar incidencia es que esos grupos que están señalados allí, y comparto la recomendación de quien me antecedió, de que efectivamente podamos tener un mecanismo de comunicación permanente entre quienes dirigen esos grupos de incidencia, los departamentos y las cátedras. Eso creo que va a ayudar muchísimo. Yo creo que lo mencionaba de alguna manera el decano, pero creo que ser conscientes de que ese esfuerzo hay que construirlo, creo que puede ir avanzando en la forma de organizarnos y comunicarnos todo lo que vayamos construyendo en esta nueva arquitectura, porque creo que hay otro, y con esto sí cierro, hay otro desafío importante que no es menos importante, vamos, el hecho de lo que nos acontece como país es realmente complejo y desafiante dentro de la parte académica. Creo que también es una buena oportunidad, ahora que estamos de vacaciones de semestre, y de empezar este proceso de cátedras y departamentos y hacer una especie de cierre por cátedras y departamentos, digamos, de lo que ha sido la experiencia en este semestre, de modo tal de empezar a hacer ese ejercicio de comunicación y de organización y poder involucrar efectivamente a los estudiantes dentro no solamente de los procesos investigativos que quiere estimular la facultad, sino incluso dentro de lo que significaría la enseñanza del derecho, de cara a poder ser capaces de reflexionar en estas vacaciones de semestre, reflexionar sobre lo que ha sido la experiencia por cada una de las cátedras y departamentos, y probablemente después hacer un ejercicio parecido a poder compartir en los diferentes departamentos y cátedras ese ejercicio. Entonces, lo que quería era como celebrar algunas ideas que fueron surgiendo en la medida en que escuché algunas cosas, y sí creo, profesor, que a los que lo mencionaban, que creo que un espacio de comunicarnos y conocernos desde los departamentos, tanto Guayana como Caracas, dentro de la misma Caracas, creo que es realmente importante de cara a ese espacio organizado en el que tiene que, digamos, que tiene que privar antes de irnos consolidando como cátedras y departamentos de todas las formas. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, profesora Isquel. Regresamos a la sala con dos intervenciones y luego le daríamos la palabra al profesor Marcos Carrillo, que está conectado. Profesor. Gracias, buenas tardes. Carlos Luzberti, Centro de Derechos Humanos. Solamente para hacer un par de comentarios. Bueno, obviamente agradecer la iniciativa del decano en esto y la invitación a coordinar y participar. Por un lado, recordar que la universidad hace parte de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, UJAL. Entonces ahí, para los efectos de derecho comparado, de expositores internacionales, tenemos pues unas posibilidades de colaboración dentro de lo que son las distintas redes de homólogos.
a las que podríamos eventualmente echar mano en función de involucrarnos con universidades de la Compañía de Jesús en otros países. En segundo lugar, comentar en función de lo que son estas oportunidades de esto que parece que puede llegar a ser una transición, que ya hay unos esfuerzos conjuntos anteriores de trabajos de investigación del Centro de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y posgrado, en trabajos de investigación y propuestas de reformas que se han hecho en varias legislaciones, incluyendo una propuesta de legislación de amnistía que está en una publicación que está disponible. Es decir, hay también un poco que mirar las cosas que hemos hecho, ¿no? No necesariamente esto es descubrir el agua tibia, sino por lo menos en términos de justicia transicional hay un trabajo conjunto de las distintas unidades de la facultad. Y en tercer lugar, dentro de esta lógica de investigación progresiva de la que hablaba el decano, también pensar en involucrar a los proyectos de trabajos especiales de grado y tesis de posgrado, y además con estas nuevas modalidades que tenemos como los practicum de investigación y adiestramiento. Allí creo que hay también unas posibilidades y unas potencialidades interesantes para todos estos proyectos. Gracias. Gracias, profesor Luzberti. A continuación, el profesor Humberto Villasmil. Gracias, profesora. Bueno, primero que todo, agradecer al decano esta invitación. Me parece especialísimamente oportuna. Celebrar la convocatoria, la asistencia de profesores aquí y fuera. Y desde luego, desearle toda la suerte en esa reunión de mañana con los demás decanos. Es natural que haya creado tanta expectativa. Me imagino que si la tiene uno que es un lector de noticias, ¿cómo será la de los decanos que van a estar ahí, ¿no? Quisiera apuntar apenas dos cosas. Lo primero es una obviedad, pero decía Bertolt Brecht que qué será lo que está ocurriendo, que vamos a tener que volver a hablar de lo obvio. Yo creo que la historia está pasando, pero antes o después se va a escribir. Y desde luego yo como cavista, aunque no esté en este mundo, me interesará la manera como la universidad quede y la sociedad venezolana en conjunto referida en este momento tan difícil como el que estamos viviendo. Desde luego yo entiendo, y es un clamor nacional, y no puede ser de otra manera, que en la agenda legislativa 1, 2, 3 y 4 no puede estar sino la ley de la amnistía, o lo que significa la amnistía. Pero en la manera en que se haga la amnistía, y la profesora Vázquez lo sabe mejor que yo, se están jugando muchas cosas, entre otras la biografía de los que estuvieron indebidamente privados de libertad. Por eso es que la voz de los penalistas en este momento es fundamental para que nos expliquen cómo se traduce eso, que es un clamor nacional, pero que justifica desde luego todas las preocupaciones que las tiene uno como ciudadano. Me imagino los penalistas como la doctora Vázquez, estoy pensando en el decano Arteaga y todos los que pudieran aportar lo que yo desde luego no puedo aportar. Y lo otro es una inquietud. Es decir, yo noto ausencia de un debate que incorpore aquello que importa a cientos de millones de venezolanos que prestan su trabajo en una situación de total desprotección. Si yo quisiera que se comience a hablar en esto, que no entro a calificar si es una transición o es un proceso distinto, sobre el tema del salario, el tema de las pensiones, el tema de aquello que si hubiera un impulso hacia un modelo democrático de relaciones laborales, porque si el país se quiere reinstitucionalizar, eso no se puede hacer si usted no reinstitucionaliza las relaciones laborales, entre otras cosas, más allá del interés personal que yo pueda tener, porque aquí está la mayoría de los cientos de venezolanos que se quedaron y que prestan servicios en unas condiciones, por decirlo elegantemente, de clara precariedad. Y resulta que hay cosas que se pueden derogar mañana, si ese fuera el interés.
Me pregunto, ¿se quiere impulsar un modelo de libertad sindical? ¿Se entiende que sin libertad sindical no hay democratización de las relaciones laborales? Bueno, hay cosas que se pueden derogar mañana. Todo aquello que inhibe, por no decir otra cosa, impide la libertad sindical, que no implicaría discutir un código de 500 artículos, sino de derogatorias puntuales que por demás están planteadas para que nadie pueda acusarnos de subjetividad. La misión de encuesta de la OIT que visitó Venezuela a finales de la década pasada señaló claramente aquello que inhibía, por decirlo de alguna manera, que estaba en colisión con las normas sobre la libertad sindical. Y eso importa a los trabajadores, también importa a los empresarios, porque termino con esto. La agenda laboral, que era la que yo quisiera ver reflejada en todo este intercambio de reinstitucionalización, que me parece tan claro, implica trabajo decente, ciertamente, pero el trabajo decente requiere empresas sostenibles, seguridad jurídica, porque si no, no habrá trabajo decente, pero que al mismo tiempo los empresarios que invierten entiendan que dentro de esas empresas se van a celebrar, se van a implantar sindicatos y vamos a tener negociación colectiva y finalmente habrá o no libertad sindical. Este es el tema que yo quisiera ver reflejado, y no solamente por lo que aquello a lo que me dediqué toda mi vida, que estoy pensando como un ciudadano, estoy pensando en los millones de trabajadores que prestan servicio en situaciones de una anomia laboral. Y anomia significa que no hay norma, es decir, que no hay protección. ¿Por qué? Porque se han debilitado el sistema de relaciones laborales y eso afecta, eso tiene un saldo social tremendo que yo quisiera sinceramente ver reflejado. Y frente a lo cual, perdone que me haya extendido, creo que la Universidad Católica tiene mucho que decir y lo puede decir. Yo propondría a decanos que el instituto, la facultad, los departamentos, los concernidos, impulsemos un proyecto de ley sobre algo que aquí, este es el único país que yo creo que no, esto ni se discute aquí. Y hago una afirmación. ¿Cuántos trabajadores prestan servicios mediados por plataformas digitales? Yo no dudo que el sector donde más creció el empleo en Venezuela en los últimos años es precisamente el trabajo mediado por plataformas digitales, con la novedad de que es un empleo altamente juvenil. Para muchos es el primer ingreso al mercado de trabajo. Esos jóvenes que están en una motocicleta o en una bicicleta o en un carrito. Quizás no ha llegado el tiempo de pensar en el pasado y en el futuro. Pero dentro de 25 años, la pregunta será, ¿a quién pensioné? ¿Quién me va a pensionar? ¿Cómo me van a proteger? ¿Qué pasa si me accidento? ¿Quién responde por mí? ¿Qué protección tengo? Bueno, esa es la historia del derecho laboral. Sin eso el derecho laboral no hubiera existido. Y yo creo que la universidad puede hacer un aporte en ese sentido porque, repito, me sorprende que este tema no sea ni siquiera, yo no he escuchado a ningún dirigente hablar de la necesidad de que esto algún día llegue a ser regulado. Y me parece que eso es posible y no tenemos que inventar el hilo negro, que muchos países ya pasaron por ese proceso. Perdone que me haya extendido. Gracias, profesor. A continuación, Marcos Carrillo, luego regresamos a preguntas de la sala y, decano, si nos da la licencia, revisaremos algunos comentarios que están en el chat. Profesor Marcos. Sí, buenas tardes. Encantado de verlos, rector, decano, director y todos los muy apreciados profesores que nos acompañan hoy. Em, Creo que uno de los temas importantes en esta coyuntura, por supuesto, de lo que planteó el decano, es el tema de incidencia y se ha visto reflejado pues en la mayoría de las intervenciones que he oído hasta ahora, ¿no? Em, y la incidencia creo que la pudiera, digamos, podemos tener una enorme incidencia dado el acervo de experiencias que tenemos en nuestra universidad, probablemente el acervo de experiencias jurídicas más importante del país. Y en cuanto a este tema de incidencia, yo lo que sugeriría es que no fuéramos puramente reactivos, es decir, salir a estudiar lo que ya se dice, sino que pudiéramos, por supuesto, de manera coordinada con la facultad y con la universidad en general, hacer propuestas, salir adelante con cuestiones que hasta ahora no se han planteado. Un ejemplo puede ser lo que decía el profesor Villasmil, que hasta ahora ese tema
no ha sido de los que parece estar sobre el tapete de primero y es un tema fundamental para todos los cambios que tienen que venir. De modo que, en primer lugar, tratar de que pudiéramos coordinadamente ser proactivos en áreas que no estamos viendo que salgan a la luz pública en este momento. En segundo lugar, que es una cosa que me ha tenido muy interesado, es el tema de la incidencia en el sistema de justicia. Fundamentalmente en cuanto a lo que a la reunión que va a tener el decano mañana. Yo hablaba con el decano y los miembros del consejo que una de las cosas que tendríamos que hacer es tomar la experiencia previa que tiene la universidad. Al frente de esto estuvieron el decano Casal y la secretaria de la universidad, la doctora Magali Vázquez, haciendo un trabajo absolutamente extraordinario y estuvimos involucrados una gran cantidad de profesores, profesionales que sin ser profesores tenían mucha actividad en el sistema de justicia, etcétera. Y la verdad que fue un proceso maravilloso que habría que resaltar que se hizo durante los comienzos del chavismo. Yo creo que eso es una cosa que también a efectos de lograr esa incidencia va a ser muy importante. Pero en todo caso, en ese proceso la universidad estuvo a la cabeza y sería fabuloso que pudiéramos mantenernos a la cabeza de este proceso que es fundamental para el desarrollo del país. Finalmente, lo que quería era proponer algo práctico, que por supuesto la consecuencia natural de esta reunión es que tengamos unas reuniones entre jefes de cátedra y departamento para ver cómo podemos, por un lado, pues pensar en estas incidencias y por otro lado también estimular las diferentes visiones dentro de las cátedras. Es una preocupación para todos que en este momento, como decía el decano al principio, haya solamente una cátedra una sección por cátedra. Lo que hemos resuelto en las cátedras donde yo estoy trabajando es que interactuamos entre diferentes profesores, tenemos profesores invitados, tenemos profesores que trabajamos juntos y eso le permite al estudiante una visión mucho más rica de lo que puede estar pasando a su alrededor. Entonces sería también algo que pudiéramos trabajar ya hacia puertas adentro de la universidad, que también podríamos desarrollar cosas desde este punto de vista, de estas 5 áreas que había propuesto el decano. Entonces, bueno, esas son las 3 cosas que quería plantearles. Muchas gracias. Gracias, profesor Marcos. Regresamos a la sala. Buenas tardes a todos los colegas profesores, tanto los que están acá mismo en la sala o cuando están de manera virtual. Mi nombre es Carlos Enríquez y soy profesor de Derecho del Trabajo en la facultad. He tenido la particularidad de dar clases presencialmente y hoy en día las doy virtual, 100%. Entonces esa es una experiencia que creo que también hay que tomar en cuenta para ver de qué manera puede haber interactuar de cómo se dan esas clases virtuales a cómo se dan esas clases presenciales, cómo se complementan, aprovechando lo que le dijo Carlos Domínguez sobre que hoy en día la tecnología está presente en todo no solamente en los estudios, sino en la vida misma. En segundo lugar, bueno, unirme a los quienes han felicitado a nuestro apreciado decano por esta iniciativa y no solamente la invitación, sino todo el trabajo que nos ha presentado, todo lo que es el proyecto, de lo que, la visión que él tiene de lo que debería ser la Facultad de Derecho de la UCAT hacia el futuro, la cual, igual que el resto, la aplaudo y la comparto. Y por otra parte, bueno, esperar que su recuperación sea total, porque la verdad que si no escuchamos a nuestro decano, las cosas se dificultan, porque él es un buen orador. Y entonces necesitamos que tenga ese don de la palabra pues, presente todo el tiempo y lo tengamos allí. Bien, entrando en materia, se mencionó aquí, el decano mencionó el artículo 2 de la Ley de Universidades, y bueno, como lo dice la ley, es una institución al servicio de la nación, pero a mí me llama mucho la atención la segunda parte cuando dice encargada de colaborar en la orientación de la vida del país. O sea, no es cualquier cosa lo que está diciendo la universidad. Es una responsabilidad que tenemos de orientar al país, de orientar a la nación, a toda su población, de cuál debería ser el camino a seguir, la estructura jurídica, la mejor forma de convivencia, la mejor forma
de organizarnos políticamente, de desarrollarnos porque al final de eso se trata, como seres humanos, como personas. Entonces, utilizando también las palabras del profesor Marcos Carrillo, yo me voy a unir a ella. Yo creo que en ese sentido nosotros debemos ser más reactivos, perdón, menos reactivos y al contrario, tomar más la iniciativa. ¿Por qué? Estamos viendo algo que hemos llegado a la conclusión de que no podemos definir qué es, si es transición a qué es lo que está pasando, pero está sucediendo, ¿verdad? Y lo vemos de diferentes formas. Unos, bueno, cambió el país y ahora podemos hablar y decir todo. Y ahora sí hay democracia y ahora sí vamos a participar. Otros dirán, bueno, esto es circunstancial, no sabemos cuánto va a durar. Cuánto va a durar va a depender de nosotros. Y ahí la universidad debe participar. Hemos visto cómo se están desarrollando las discusiones de las leyes. La ley orgánica de hidrocarburos, los diputados conocieron el proyecto de ley para primera discusión el mismo día que se instaló la asamblea para discutirla, para la primera discusión, o sea, horas antes. Dígame si eso se puede leer y analizar. La segunda discusión, los diputados conocieron el proyecto que iba a segunda discusión con las modificaciones que le estaban haciendo la noche antes. Entonces, no sé si ahí se puede hablar de un debate. Con la ley de amnistía está pasando que lo que conocemos es las motivaciones de la ley. Todavía no conocemos el texto de la ley y ya va a ser aprobada en primera discusión. Entonces, no sé, lo de mañana, lo de asistencia, hay que hacerlo. Desde el punto de vista institucional, creo que está en línea con el artículo 2. Pero las expectativas deben ser comedidas. Yo creo que es más pensando en lo que mismo dijo el decano. No importa lo que vaya a pasar, pero vamos a estar allí. Y es el primer paso que hay que dar. En ese sentido lo veo de esa manera. Entonces, ¿a dónde tenemos que dirigir nuestras acciones? Yo creo que es a colaborar o incluso, no descartarlo, a la posibilidad de que en alguna materia la propia universidad tome la iniciativa de presentar un proyecto de ley. Y además de divulgarlo, que el país sepa que la UCAD la está acompañando, que la UCAD está presente, que en la UCAD el resto del país tiene un vocero con una posición fija, con un objetivo, con una orientación y con un estudio científico además. Entonces, por ejemplo, el doctor Villasmil, el profesor, mencionó la ley del trabajo. Yo me identifico con él cuando hablamos de la ley. Y bueno, y el decano, ¿para qué decirlo? Pero actualmente, hace poco, pero no sé si fue hoy o ayer, el representante del empresariado en la OIT hizo mención de la necesidad de modificar, de reformar la ley orgánica del trabajo. ¿Por qué? Porque ante la apertura del país nuevamente a la inversión y a la inversión extranjera, se necesita tener un piso desde el punto de vista laboral para no repetir todo lo que ya señaló el doctor Villamil. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que acercarnos a ese gremio y tenemos que decirles, aquí estamos nosotros y podemos trabajar junto con ustedes. Lo que se estaba planteando allí, el decano lo vivió con la reforma del 97 y fue precisamente, entre otras, no solamente el tema sindical, en aquel momento el tema salarial, es lo que originó ese cambio de ley del 97 a la ley del 97, que dejó atrás el sistema de la retroactividad de las prestaciones y todo lo que se dijo de eso. Bien, yo creo que este es un momento para tomar esa iniciativa y en definitiva lo que propongo es que la universidad se acerque, esté alerta a todas estas organizaciones, gremios, sin perder la iniciativa propia, en la cual vayamos a participar con ellos, nos pongamos a las manos de ellos o a la orden de ellos para contribuir en la creación, en la formación de las leyes que hagan falta hacer, de las leyes que hagan falta modificar, de las nuevas leyes y de aquellas que incluso hagan falta derogar. Muchas gracias, profesor. Creo que por aquí en la sala, sí, un momentico, la profesora Marialis. Buenas tardes.
Mi nombre es María Liz Meneses, represento el Centro de Clínica Jurídica y bueno, en este momento, de alguna manera también por la designación del decano, a cual le agradezco también, en el área de disciplinas de formación integral. Yo quise quedarme quizás de última, un poco escuchando a todos, porque la participación que quizás el decano mañana va a tener en la asamblea suma en cuanto a todo el conjunto de leyes que efectivamente van a generar cambios, ¿no? Sin embargo, nosotros trabajamos la clínica jurídica, todo lo que es el ámbito social. Y yo creo que es fundamental que la universidad también refleje el compromiso social que tenemos. Más que todo porque son estas comunidades las que necesitan de alguna manera cambiar, tener un giro, ¿ok? De todo lo que hemos venido viviendo y creo que esta suerte, un poco de transición que estamos viviendo nos va a permitir de alguna manera también acercarnos a esta población. Creo que población que nos va a decir de primera mano qué necesidades realmente tiene. Y creo que sin duda, desde el ámbito de lo que hace el Centro de Clínica Jurídica, podemos sumar en mucho y nos hemos convertido de alguna manera en estos últimos meses por toda esta integración en transversalizar no solamente lo que hacemos en extensión, sino también involucrarnos un poco más con la academia. Creo que eso ayuda en mucho y apoyo mucho también la palabra de que dijo el profesor Domínguez, el involucrar a los estudiantes para que tengan sentido de pertenencia y sientan que realmente van a ser una generación de relevo, que va a tener una formación, que va a tener un cambio de leyes en donde sé que todos y cada uno dentro de nuestra área de experiencia va a sumar, pero que es importante también reflejar el compromiso social que tenemos, porque es un elemento clave para todo este sistema que venimos viviendo. Creo que sin duda alguna, bueno, ese sería el aporte desde el servicio de clínica, por supuesto abiertos a cualquier intercambio que pueda existir y de alguna manera nosotros trabajamos también con un aporte cercano a todo lo que es el sistema judicial. Nosotros en el servicio de clínica, en la formación al estudiante, hacemos el acercamiento a los tribunales, tenemos convenios con los tribunales, tenemos convenios con todo lo que son consejos de protección y tenemos hoy día la oportunidad de alguna manera de participar en mesas de trabajo con ellos. Creo que el incluirnos, el saber efectivamente lo que están ellos transitando en su forma de desarrollar las cosas, nos va a hacer que nosotros también sumemos de mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Marialis. Sí. 30 segundos, el profesor de Lemos. Sí, no, y disculpen para no abusar del tiempo. No, sin intención de cortar la euforia que hay con esta macro reforma legislativa, yo quisiera volver un poco a las palabras iniciales o la parte inicial de la presentación. Vamos a no descuidar que todas las cátedras o todas las materias dentro de una cátedra tengan una buena continuidad, tengan una buena fluidez, que un profesor esté coordinado con el que sigue, con el otro, los que están a un mismo nivel. Creo que eso es fundamental y también todos sabemos que está muy de moda los major y los minors, etcétera. Vamos a no olvidar también los estudios de posgrado y vamos a ver cómo coordinamos ese río, ese flujo que llega hasta un final a nivel de la graduación, pues a nivel profesional y cómo lo fomentamos de que se integre orgánicamente, organizadamente hacia un estudio de posgrado, todo sin, obviamente, cesar este intenso deseo de hacer algo que quizás no vamos a poder controlar, no vamos a no olvidar las raíces y lo que tenemos aquí adentro, ¿no? Gracias, profesor. Terminamos entonces leyendo alguna de las intervenciones, son 3. ¿O las quieres leer? Chiquitico. Ok. Empieza con Queremel. El profesor Queremel señaló que cuenten conmigo, particularmente en la divulgación a través de la televisión. Me retiro con un compromiso familiar. Continúa el profesor Ángel Álvarez. Él quiso hablar, pero
Señala, como profesor de teoría política y co-coordinador del Observatorio de la Democracia de Aujal, quiero ponerme a la orden para colaborar en las iniciativas de fortalecimiento institucional, del desempeño y de la formación democrática ciudadana, que han sido temas que el observatorio ha venido desarrollando para más de 15 países en la región desde 2021. Saludo las iniciativas presentadas por el decano y la oportunidad de desarrollar trabajos de investigación e incidencia con enfoque multidisciplinario. La última, creo que esta es la última. Francisco Ferreira de Abreu. Buenas noches, agradezco la invitación a participar en esta importante reunión de trabajo. Comparto el ideal delineado por el ciudadano decano en cuanto al rol de la universidad, el cual ciertamente no se agota en las aulas, así como lo señalado en muchas de las inquietudes planteadas. Sobre la reconfiguración de las cátedras por áreas temáticas de mi interés, la de Derecho Penal y Procesal Penal, la reinstitucionalización del país, la valoración del proyecto de ley de amnistía, lo planteado en relación al derecho laboral, salarios, pensiones, libertad sindical y regulación de trabajo en plataformas digitales, entre otros. Francisco Ferreira de Abreu. Perdón, buenas tardes para ustedes. Eso es todo, decano. Sí. Muchísimas gracias. A ver, no cabría a esta hora contestar cada elemento porque ya estamos justo traspasado el tiempo que nos habíamos planteado. Pero sí quiero decir muy brevemente. Primero, así como les agradecí la presencia, ahora tengo que agradecer doblemente la participación. Lo que escuché, las ideas, las reflexiones, todas muy importantes. Yo he tomado apuntes de todas ellas. A grosso modo, está la idea de inclusión. El padre Peraza hablaba de piensen en otras facultades y otras escuelas. Absolutamente correcto. El profesor Domínguez mencionó a los estudiantes. Y yo creo que vale la pena, una vez que los grupos se organicen, pensar cómo los estudiantes pueden articularse allí, que podrían ser con trabajos desde las cátedras, tú decías pasantías, etcétera. Estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado a través de tesis que tengan que ver a lo mejor con la reforma, con la codificación, etcétera, con el estudio de los proyectos, el momento político. Ahí hay muchísimo material interesante que sería útil poner en movimiento. Se habló de algunas asociaciones profesionales, en particular la SOBEDEN, que ciertamente hizo ya una jornada sobre el Código de Derecho Mercantil, el Código de Comercio. Solamente para los interesados, ya estamos conversando porque va a haber una nueva actividad y se va a invitar a la Universidad Católica Andrés Bello. Y en ese caso lo que voy a pedir es que a través de la jefatura de cátedras de mercantil, en coordinación con el departamento, decidan los temas, los profesores que participarán y representen a la Universidad Católica Andrés Bello en ese evento, y así se replicará en cualquier otro evento que reciba la invitación la facultad. La vamos a tramitar de la mano de los jefes de cátedra respectivos para que nos ayuden en la conformación de quiénes serían los ponentes y los temas en cada caso. También en la inclusión, otros profesionales, la profesora Bastida se ofreció, habrá un listado de las personas que así lo manifestaron para hacérselo saber a los coordinadores de los grupos. Otra de las ideas que se habló es la necesidad de canales claros. La profesora Magali Vázquez lo señaló, el profesor Carlos Domínguez también, creo que el profesor Marcos Carrillo de igual manera. Vamos a hacer los esfuerzos, pero no es fácil. Ustedes lo saben, para los propios diputados es complicado, ha sido complicado conseguir esos materiales. Se están haciendo los esfuerzos, no es el lugar para divulgarlo demasiado, pero se están haciendo los esfuerzos para poder contar con todos los materiales, tener constancia, poder incidir, se está haciendo. Y creo que es básico para que esto pueda avanzar. Lo del repositorio que se habló, lo señaló el profesor Domínguez, Luzberti, etc. Es muy interesante porque es un repositorio en doble sentido, el repositorio de lo que hemos hecho y que es mucho en todas las áreas, y el repositorio de lo que podamos avanzar.
Creo que esa idea que se encuentren es muy interesante y por supuesto los que participaron en trabajos del pasado nos ayudarían muchísimo, más que dotarnos de esos miles de páginas de trabajo, decirnos qué es lo que rescatarían en este momento para lo que estamos afrontando. Sería en sí mismo un producto muy importante, dado los años, para no hablar las décadas, que ya pueden ser 2 décadas de trabajo en ciertas líneas de investigación. Decía el profesor Bravo algo que es cierto, dice, a lo mejor tenemos que saber muy bien quiénes somos los profesores de las CATI, los departamentos más de Caracas y Guayana, porque a lo mejor no tenemos idea. Es cierto, es cierto. Vamos a ir avanzando en eso. Lo primero es que van a recibir todos y todas, van a recibir un listado de todos los profesores de Caracas y de Guayana, de todas en todas las cátedras. Y se me ocurre que podríamos hacer algo parecido en posgrado, para tener un mapa de quiénes son los profesores que se dedican en qué área y que podemos tener la excusa ahora de conocernos y trabajar. Y lo mismo con el instituto y los centros. ¿Quiénes son nuestros investigadores en las distintas áreas? Sabemos que hay un centro de derechos humanos, muy bien, pero dentro de él hay investigadores, cada uno en su área. El Instituto de Investigaciones Jurídicas se caracteriza por tener distintos áreas de experticia. El Centro de Estudios Políticos de Gobierno, que tiene una línea, digamos, más autónoma por su especialidad, también lo vamos a invitar y podemos tener los listados para integrarlos. Eso es una idea que me ha quedado muy, muy claro. No solo mirar las leyes, sino también lo que debemos derogar. Eso es un ejemplo, lo habló el profesor Villasmil, el profesor Carrasquero, es un perfecto ejemplo de lo que podemos avanzar sin necesitar un proyecto en la mano. Las propuestas. Ser propositivo, varios profesores lo dijeron, Carrillo, Enrique, Villasmil, etc. Ciertamente, y con esto concluyo, ciertamente, lo que no quería es que esto sonara a una tarea obligatoria porque no es el sentido. Yo no puedo pedirle, necesito unos proyectos de leyes para el próximo mes. Esto no creo que tenga sentido. Lo que sí quiero y lo que sí les ruego y lo que sí propongo es quisiera verlos debatiendo, quisiera aprender de sus debates, quisiera que sean ustedes los que digan qué vamos a producir, qué vamos a ofrecer y cómo vamos a incidir. Si eso es un proyecto de ley, bienvenido. Si eso es un informe, bienvenido. Si eso es una crítica al modelo que se está desarrollando el proceso, perfectamente. Todo eso va a juntarse, todas las verdades se tocan, como decía Andrés Bello. Entonces, lo que quiero es que sea con convicción y que esos productos lo podamos tener, esos resultados. Y por tanto, y esto sí es lo final, vamos a mantener un contacto directo y permanente, sobre todo en estos primeros momentos que se dan los primeros pasos, que son los más difíciles, donde apenas nos estamos organizando, donde no sabemos muy bien hacia dónde estamos yendo, donde en la medida que avanzamos quizás cada mañana nos amanece una nueva noticia que nos aparta la atención de lo que queríamos hacer. Entonces, estos primeros días van a ser muy difíciles. Lo que vamos a hacer es estar en contacto permanente con los coordinadores, con los jefes de cátedra y departamento, para ver qué han podido hacer y en qué podemos ayudar. Eso es lo que yo tenía para decirles y reiterarles a quienes están conectados. Les agradezco infinitamente el esfuerzo, el tiempo, las propuestas y la presencia que han hecho el día de hoy, al igual que todos los que están aquí. La verdad que estoy muy orgulloso de la Facultad de Derecho y de todos ustedes que nos han acompañado en esta iniciativa que recién vamos a comenzar. Muchísimas gracias.